Hola, este es el reporte del Laboratorio de Física y el nombre de la práctica es Vectores y Equilibrio. Los integrantes del equipo somos Naomi Bernal, Julián Herrera, Diana Angulo y Carmen Cárdenas. Y todos nosotros pertenecemos al grupo 7 del programa bilingüe. La clase de energía y movimiento nos las imparte la maestra Laura Rivera. Abstract. En esta práctica de laboratorio trabajaremos con un juego de pesas y básculas para poder explicar la fuerza y magnitud aplicada a un aro. Se explicará el movimiento, dirección y sentido del aro mediante un equipo de tabla de fuerzas. En él se representan las fuerzas como vectores. Se logrará que el aro quede en equilibrio, es decir, en cero. Primero obteniendo la fuerza equilibrante, la cual nos ayudará a obtener la fuerza resultante, pero con el signo contrario. Haremos uso de un juego geométrico, calculadora y hojas para trazar los vectores con mayor exactitud y hacer del resultado un cálculo casi perfecto. Y así luego comparar los resultados obtenidos por medio del método gráfico y analítico. Introducción. En esta visita al laboratorio estamos tratando el tema de vectores, que son aquellos que tienen un sentido, ya sea positivo o negativo, magnitud, dirección y unidad, con los cuales podemos medir las fuerzas aplicadas en un sólido. Si las fuerzas son las mismas para todos los lados, la fuerza que tendrá el objeto será nula o cero. Existen dos tipos de métodos, gráfico y analítico. En esta práctica utilizamos ambos, así nos ayuda a comprobar que esté bien nuestro resultado. Nuestra hipótesis, aceptar o rechazar, es: la fuerza resultante va a ser el doble que la fuerza equilibrante. Me relaciono con los vectores porque se presentan en mi vida diaria al momento de pesarme, de crecer, de dar direcciones e incluso al moverme. Por esto mismo tenemos que estudiar este tema, porque vivimos tan cerca de ellos y no nos damos cuenta ni que estamos viviendo o haciéndolo. Algunas ciencias que se relacionan con los vectores son la trigonometría, álgebra lineal, cálculo vectorial. Los vectores se ubican en el tiempo. Al encontrar las coordenadas en el punto medio, al andar en un automóvil, las velocidades a las que va son vectores. Al medir la temperatura, al abrir una puerta, vemos que una suma de vectores, es decir, a todo lo que le podamos dar una magnitud y una dirección o un sentido son vectores. Las consecuencias de hacer bien este reporte son aprender muy bien sobre este tema y sabríamos cuándo se aplica en la vida diaria. Incluso podemos hacer cálculos más rápidos al momento de sacar la distancia. Las referencias bibliográficas de esta introducción aparecen al final del proyecto. Los materiales utilizados en esta práctica son equipo de tabla de fuerzas, juego de pesas, báscula, hojas doble carta, juego geométrico y calculadora. El proceso. Número 1. De acuerdo a lo que la maestra nos explicó, después de haberlo armado hoy a la tabla de fuerzas, nos ayudó a analizar que lo que encontraríamos nosotros iba a ser la fuerza equilibrante, no la fuerza resultante, lo cual iba a ser totalmente lo contrario. Y así fue como nosotros decidimos empezar a armar nuestros instrumentos en nuestra propia mesa. Número 2. Con la ayuda de las pesas, clips que estaban en la mesa, cada quien agarró un gramo y lo fue acomodando de acuerdo al grado con el que estaba. Yo acomodé 43 gramos con un grado de 80 grados. Carmen, el de 23 gramos con 180 grados y 63 gramos con 220 grados le tocó a Naomi. Estuvimos varios minutos tratando de que la fuerza equilibrante dejara en ceros al aro para que estuviera equilibrante. No utilizamos la báscula para calcular el peso, pero sí nos tuvimos que parar encima de la mesa para absorberla desde otro ángulo, desde arriba, y así poderlo sacar con mayor exactitud.
Número 3. Cada quien, Julián, Naomi, Carmen y yo, realizamos en una hoja el método gráfico para obtener la fuerza resultante y checar si era la contraria a la fuerza equilibrante. Todos usamos la misma escala. 10 centímetros es igual a 1 gramo. Luego todos utilizamos el método analítico para hacerlo mucho más exacto el resultado y saber cuál era la fuerza resultante. Terminamos y la maestra nos revisó y selló nuestros resultados. A continuación, estos fueron los resultados de nuestro experimento. Por medio de la tabla de fuerza obtuvimos la fuerza equilibrante, que fue 63 gramos a 1 grado. Con método gráfico obtuvimos la resultante, que fue 62 gramos a 180 grados. Y por medio del método analítico obtuvimos la resultante, que fue 63.81 gramos y 178.4 grados. La discusión de los resultados. Como se explicó anteriormente, este experimento trató de medición de vectores. Primero utilizamos la báscula con el juego de pesas para encontrar la fuerza equilibrante a distintos vectores que se nos dieron. Aquí nuestro resultado fue 63 gramos a 1 grado. A diferencia de otros equipos, como el de nuestra compañera Abigail, obtuvo resultados como 63 gramos a 171 grados. Después, para comprobar nuestros resultados, sacamos la resultante por medio del método gráfico, el cual no es muy exacto, donde obtuvimos 62 gramos a 180 grados. En este caso, los resultados fueron muy parecidos al equipo de Abigail, quienes obtuvieron 63 gramos a 180 grados. Y por último, utilizamos el método más exacto, que es el analítico, en donde los resultados de nuestro equipo fueron 63.81 gramos a 178.4 grados. Por este método coincidimos con los resultados de los demás equipos. Como se sabe, el método gráfico no es un método de medición 100% confiable, ya que depende del buen y exacto uso del transportador y la regla, lo que puede dar explicación al por qué la variación de nuestros resultados entre distintos métodos y los resultados con otros equipos. Por su parte, como se vio, el resultado de nuestro método analítico coincidió con el de los demás equipos, puesto que este es un método exacto, el cual consiste en descomponer vectores. CONALEP 2012. Conclusión. Después de realizar los procedimientos y analizar los resultados, llegamos a las siguientes conclusiones. La hipótesis fue incorrecta, ya que la fuerza resultante no fue el doble del equilibrante. Al contrario, estas dos fuerzas deben ser iguales, solo que una hacia un lado y la otra hacia el lado contrario, es decir, una con un signo positivo y la otra con signo negativo. También concluimos que los vectores son la suma importancia en nuestra vida diaria y que no nos damos cuenta de cómo afectan y explican los sucesos de día a día. Finalmente, reafirmamos nuestros conocimientos adquiridos en la clase de física. Hay diferentes métodos para encontrar vectores. Por ejemplo, el analítico, que son exactos, y unos que son aproximados, como el gráfico. Ya. El problema que vamos a explicarle es el segundo, que dice: un estudiante caminó 8 cuadras al oeste y 2 cuadras al sur, y finalmente 15 cuadras hacia el noroeste. Si la longitud de cada cuadra es de 100 metros, ¿qué desplazamiento llevará al estudiante de nuevo al punto de partida? Entonces vamos a decir que 1 centímetro son 100 metros, es decir, una cuadra. Entonces va a ser van a ser 8 hacia el oeste, que es aquí,
y de aquí. Vamos a trazar el otro plano. Y aquí van a ser a 45 grados, porque desde el noroeste las 15 cuadras. Y por último vamos a trazar otro aquí para hacer las 2 cuadras hacia el sur. Que es aquí. Aquí son 2 cuadras, 15 y 8. Entonces vamos a medir la longitud que hay desde aquí a aquí, del punto final al punto de inicio, que son 21. Entonces la distancia que hay es de 21 centímetros, es decir, 0, 0, 0, 0 y 21, es decir, 2100 metros, que serán 21 cuadras también. Y vamos a medir el ángulo que hay, y es de 157 grados. Y ya está terminado. Bien, vamos con la suma y resta de vectores gráficamente, pero por el método 2. Nosotros sabemos sumar vectores gráficamente mediante la llamada ley del paralelogramo. Pero cuando nos dan 3 vectores, la ley del paralelogramo es un poquito liosa. Os voy a contar un método extraordinariamente rápido para sumar 2 o más vectores. Método gráfico muy sencillo. Mirad, consiste en lo siguiente. Debemos sumar en este caso los vectores A, B y C. Me dan los vectores A, B y C y se procede de la siguiente forma. Empezamos con el vector A y, por ejemplo, lo desplazamos al origen de coordenadas. Repito, voy a desplazar ese vector al origen de coordenadas. Es un vector de componentes 2 y 4. 2 para la X, 4 para la Y. Es decir, este vector que yo he desplazado al eje de coordenadas, sabemos que es un vector equipolente al vector A. Tenemos el vector A, vector equipolente, mismo módulo, misma dirección y mismo sentido. El método consiste en lo siguiente. Los vectores que debéis sumar los unís de la siguiente forma. El final de uno lo unís con el origen del otro. Tengo el vector A, voy a sumar el vector B, desplazo ese vector y su origen lo ponemos en el final de A. Trasladamos el vector, 1, 2, 3, 4, 5 unidades y 2 unidades. 1, 2, 3, 4, 5, 1 y 2. Vamos a unir esos puntos y obtenemos evidentemente ese vector que, repito, va a ser equipolente en este caso con el vector B. Seguimos el procedimiento, más el vector C. Ese vector lo desplazamos a esa posición, 2 unidades, 2 unidades.
2 unidades, 2 unidades, unimos los puntos y final de uno con origen de otro. Vector C. En este momento el ejercicio está resuelto. El vector resultante de la suma de esos tres es el vector que obtenemos al unir el origen del primer vector con el extremo del último. Repetimos, si unimos el origen con el extremo del último, lo orientamos adecuadamente, ese vector que veis en negro equivale a la suma de esos tres vectores. Equivale a A más el vector B más el vector C. Resumen al contenido de esta lámina. Me mandan sumar tres vectores, dos métodos matemáticos para hacerlo gráficamente. Tomamos 2 a 2 y utilizamos o aplicamos la ley del paralelogramo, o nos limitamos a este procedimiento. Digamos que vamos empalmando los vectores. Unimos el origen del primero con el extremo del último, vector suma de los tres vectores. Vamos con otro ejemplo donde aparece una resta. Antes de empezar, ya os he dado un consejo en varias ocasiones. La resta vamos a transformarla en una suma. Nos quedaría A, esa expresión de arriba equivale al vector A más el vector menos 2b y más el vector C. Yo prescindo de las restas, transformo en suma de vectores. Mismo razonamiento. Vamos a expresar el vector A. Procedemos de la misma forma, por equipolancia, ese vector lo voy a trasladar al origen. Lo podría poner en cualquier punto, pero por comodidad lo sitúo en el origen. 2 unidades, 3 unidades. Voy a ponerlo en el origen, 2 unidades, 3 unidades. Vector equivalente al vector A. Lo tenemos indicado. Localizo el vector menos 2b. Ya sabemos que si este es el vector b, 2 veces b sería un vector el doble que él. Si a b lo multiplico por 2, obtendría un vector exactamente ese nuevo vector. Y como el número es negativo, invertimos el sentido, ese sería el vector menos 2b. Vector menos 2b lo voy a representar en otro color. Este vector que tenemos en negro se corresponde al vector menos 2 veces el vector b. Vector que desplazamos esa posición. Repito, el origen con el final de este. Vamos a colocarlo con precisión. 1, 2, 3, 4, 5, 6 unidades hacia la izquierda, 2 hacia arriba. 1, 2, 3, 4, 5 y 6, 2 hacia arriba. Si unimos esos puntos, vamos a obtener el vector que estamos buscando. Ese nuevo vector equivale a menos 2 veces el vector b. Y por último vamos con el vector c. Este es su origen, 2 unidades a la derecha, 2 hacia arriba. 2 unidades hacia la derecha, 2 hacia arriba. Unimos vector equivalente al vector c. Y como dijimos en la anterior lámina, la suma de esos vectores equivale, unimos el origen del primero con el extremo del último, ese vector que estamos señalando en negro equivale a la suma que nos han pedido. Ese vector es suma de A más menos 2 veces el vector B y más el vector C. Resumen al contenido de este vídeo: suma y resta de vectores. Gráficamente, 2 métodos matemáticos. Ley del paralelogramo y este nuevo método que, como dije antes, consiste en ir empalmando los vectores. Unimos el origen del primero con el final del último, vector resultante, tema concluido.